vamos a necesitar fuerza de paz de una magnitud de los cuales nunca vimos. Nunca vimos en este punto. Sobre todo si desplegamos estos tres conflictos, nos encontramos, ¿no es cierto? Y ojalá pueda ponerse en funcionamiento. La política exterior nuestra dice, los aliados son Estados Unidos e Israel. Ya los norteamericanos, en todo el esquema que están montando para el post-ucraniana, la zona de separación. Lo primero que va a pedir Trump cuando se logre el cese de fuego transitorio, va a pedir fuerza de paz. Si no, eso no puede funcionar, ¿no es cierto? Si no hay una situación de esas características, ¿sí? Bueno, el presidente no se da cuenta que él, cuando aparezca eso, va a decir, somos los primeros. Acuérdense lo que estoy diciendo acá. Cuando Trump diga, necesitamos fuerza de paz para establecer un cese de fuego creíble, el primero que va a decir, nosotros primero, va a ser el presidente nuestro, sin haber desarrollado la etapa de preparación previa que tendríamos que estar desarrollando intensamente ahora, en este momento. Esto va a pasar. Ahora, ¿qué ha pasado acá? Bueno, los felicito por un día por el libro. Bueno, buenas tardes. En el marco, ¿no?, de nuestras actividades de vinculación o revinculación con nuestros doctores de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, tenemos el gusto, ¿no?, de participar de esta presentación del libro del doctor Kundis, doctorado en la USAC, de Relaciones Internacionales, en el libro La Posibilidad de la Paz, que profundiza en varios aspectos de esa investigación, ¿no?, en el marco de la tesis doctoral, sobre la participación en misiones de paz de Naciones Unidas y su relación con la política exterior de defensa, en este caso Haití, pero que además abre una reflexión mayor, ¿no?, sobre el rol de las Fuerzas Armadas en la política exterior argentina, en la pacífica política exterior argentina, y además en otros casos en el mundo de esta paradójica relación, o lo que Eduardo también llama el oxímoron, ¿no?, de fuerzas militares construyendo la paz. Y trabajar esa noción de fondo me parece muy provocativa como inicio de la reflexión. Bueno, ya todos lo conocen, pero vamos a presentar. Eduardo Kundis es doctor entonces en Relaciones Internacionales y USAL, también es magíster en Estrategia y Geopolítica por la Universidad del Ejército, licenciado en Estrategia y Organización, también por la Universidad del Ejército, creador y director del ciclo multimedia Radio Campos Azules, Argentinos por el Mundo, Misión de Paz, y como oficial del Ejército, ha participado en varias misiones, observador en varios países. También contamos con el honor de dos comentaristas de lujo, el caso del doctor Rosendo Fraga y Juan Ignacio Pelcoco, más especializado en el tema actualmente. Rosendo Fraga, no conectamos con la presentación. Sin currículum, bueno, creo que no necesita. Bueno, si el doctor Fraga no necesita presentación. En Google. Si el doctor Fraga necesita presentación. Bueno, pero en el caso de Juan Ignacio es más profesor. Por la Universidad Nacional de Rosario y licenciado también en Relaciones Internacionales. Y con una tesis también sobre Argentina y Brasil, las gestiones de paz en Naciones Unidas en perspectiva comparada, bien organizado en parte del tema del libro, y que está muy interesante la presentación. Comenzamos por una breve estímulos por parte del doctor Kundis, y en todo caso tenemos unos 10 o 15 minutos cada uno que pueda hacer reflexión. Lo tengo mi editor acá, así que no puedo adelantar nada del libro, así que eso lo aprendí en otra presentación. Bueno, en principio un enorme agradecimiento, doctor Fraga, a quienes
que han abierto las puertas en esta casa. Recuerdo, me permito también hacer un homenaje a mi compañerita del doctorado, Mariana Colota, que es la rectora de esta universidad tan prestigiosa. Y bueno, y yendo directamente al libro, ¿cómo nace el libro o cómo nació la tesis en su momento? El libro está atenuado y está dirigido fundamentalmente a tratar de hacer converger las corrientes de teoría, las teorías de relaciones internacionales, pero también con un empirismo que brota en el día a día del contacto con la gente que está justamente en esta actividad cuyo sinónimo fundamental es el de embajadores, militares o no, pero embajadores en el exterior. Pero esto nace, y esto quiero enfatizarlo como una especie de grito desesperado, de una crisis de identidad de las Fuerzas Armadas en la República Argentina y una crisis también que descubro en la política exterior argentina. Es decir, ¿qué queremos? ¿Qué Argentina queremos ser afuera? Muchas veces en el CARI se escucha seamos afuera lo que somos adentro. El tema es que a veces adentro no somos una sola cosa. En una estrategia nacional, lo primero que tenemos que tener es ese consenso, esa unidad de criterio, ese consenso que nos permita fijar qué criterios y de ahí los objetivos y de ahí, bueno, todo lo que sería una estrategia. Esto me llevó a reconocer en un momento que el cercenamiento que fueron sufriendo el quehacer de las Fuerzas Armadas, pero de algún modo también impulsado a que el ámbito en el cual se debían desenvolver es en el exterior, y acá quienes han estado en el círculo militar también copiaron o me publicaron 2 artículos que era la dimensión exterior de la defensa, fundamental, esa dimensión que es donde debe desenvolverse las Fuerzas Armadas, es ese mirar hacia afuera, ese mirar qué está sucediendo en el exterior para ver cómo se desenvuelve. Así que esto fue de algún modo la necesidad de visibilizar, de darle entidad a ese rol que estaba ocupado, subdesenvuelto por parte de las Fuerzas Armadas. Y entramos en esta, como decía recién el doctor Pelfini, en este oxímoron de fuerzas militares para la paz. Y a mí me encanta esto porque finalmente es la esencia de la estrategia. La estrategia es ese espíritu contraintuitivo, es ese pensamiento paradójico, es ese pensamiento indirecto que es la esencia de esa estrategia, a partir también de un país que yo prejuzgo o de algún modo confirmo que no tiene estrategas. Y me permito nombrar a los que sí tenían un perfil pacificador y de algún modo sirvieron, y eso era un poco la esencia de lo que hoy está en boga. Hay un artículo justamente de Naciones Unidas del jefe de las misiones de paz en que tenemos fuerzas de paz, pero no tenemos pacificadores, no hay espíritu de pacificación en las políticas. Y lo que lamentable, y esto también es una evidencia y no me quiero derivar a otras opiniones cuando hacíamos ejercicio en donde las universidades, Civil y otras universidades prestigiosas concurrían a las escuelas de guerra, los que primero querían irse a las manos, irse a las armas, era el mundo civil, sin hacer los análisis adecuados y correspondientes para analizar el riesgo, el costo que tenía esto. Así, en un momento dado, bueno, estas contradicciones, me refiero en el Martín Fierro, que no hemos tenido los militares buena prensa, porque finalmente cuando se quedó sin rancho, ni mujer, ni prienda, como dicen, de algún modo era el Estado el que le había arrebatado esa posibilidad. Y también ahí estaba el milico en la frontera, y también estaba, bueno, Borges, el inefable
Borges cuando habla que los militares argentinos no escucharon una bala, pero sí bien se dedica a hacer una poesía maravillosa a su abuelo Francisco, del cual en una semana se cumple. Yo sabía que Batalla de la Verde. le estaba dando pie al cabezazo gol. Algo que, bueno, realmente no, nos permite interpretarlo mejor. Así que en esos claroscuros, ¿cómo se va desenvolviendo? Yo también acá hago un piropo acá al doctor Fraga porque también lo nombro en algo que fue fundamental. ¿Cuál es la idea de los presidentes? ¿Cuáles son las políticas de cada gobierno? Y él lo rescató a través de los discursos de apertura de las asambleas. Así que él está nombrado y forma parte de una copiosa bibliografía que pobre Alejandra tuvo que trabajar en tratar de reducirla un poco, porque era un poco ese espíritu, que sirva para la investigación. En este momento hay muchos eh, alumnos, hay investigadores que se están dedicando a esto y lo miro a Ignacio y me llena de orgullo también que hayan buscado esto, porque es una síntesis, es una combinación entre cómo lo militar, eso que lo han instrumentalizado, que se ha desinstitucionalizado. A mí me gusta pelearme con mis pares y decirle que la institución militar ya no existe, existen agencias y la interagencialidad es ya una instrumentación que requiere el liderazgo en la política. Y a veces la política defeccionó. Y podemos llegar a hablar muy largo de que esas defecciones nos costaron muy caro. Yo mismo, en esta circunstancia que tuvimos cuando estábamos en el CEDIR, me tomaba el atrevimiento de hablar del fracaso de la política y cómo a veces la política se partidizó y no nos dejaron que crecieran los estadistas. Y qué difícil es llevar adelante a una hermosa nación como la nuestra, que nació como nació en 1810, nace a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación. Decía un grito desesperado, decía tierra de premios Nobel, estos mismos premios Nobel desnuda también una realidad. Ha habido un recurso para ese premio Nobel existiera cuando descubre Saavedra Lamas una modalidad de, bueno, los políticos, los asambleístas, los diplomáticos en los foros, discutiendo, conversando, debatiendo, pero por otro lado, la Comisión Nacional Neutral, en la que uno es gratísimo escuchar chilenos, uruguayos, colombianos, etcétera, que se jactan en haber participado en misiones de paz aún antes del 45, antes de las Naciones Unidas. Y es cierto, fue la Comisión Militar Neutral que pone un pie en el Chaco Boreal para que lo que se definía en los salones y en los parlamentos se ejecutara. Y de algún modo este es el perfil de las misiones de paz actuales. Y pues también, y esto es debatible también, tenemos un premio Nobel que de algún modo, si es un premio Nobel de la Paz, de algún modo me está hablando de un tipo de guerra que existió. Me duele cuando mucha gente habla de guerra y no me sabe definir ni los dominios, ni la generación, ni la hibridación, ni el proxy, y hay una serie de cosas que no se saben del todo, y la guerra es demasiado importante. La deben estudiar también, la política la debe estudiar, y no solamente el militar, ni jactarse de eso. No sé cómo estoy de tiempo, creo que me pasé, así que esto de este tipo de cuestiones. Y el tercer premio Nobel, porque de algún modo es una especie de galimatías que hago, en 1988 quien recibe el premio Nobel es el personal de paz de Naciones Unidas, y ahí en ese momento teníamos aproximadamente 15 argentinos en diferentes misiones en aquel entonces. Misiones que hoy tienen otros números, pero me duele, y lo digo también con dolor, que yo no puedo decir que había 14, 12, 11 o 15,
porque tampoco hay un observatorio de misiones de paz, porque tampoco se le prestó atención a esto. No hay una inclinación. Y cuando yo propuse en su momento en el Ministerio de Defensa, en su momento, hacer un observatorio que era un PIDEF, era un proyecto de investigación, no tuvo ningún tipo de asidero el hacerlo. Así que bueno, yo creo que lo militar argentino, rodeado de infinidad de efectos, de cuestiones gravísimas que enfrentó y que no supo salir, y que normalmente aplicó la teoría anterior para enfrentar los problemas venideros. Esto es una palabra que yo suelo decir muy seguido. Las soluciones del presente son los problemas del futuro. El sindicalismo argentino fue una solución para enfrentar el anarcosindicalismo que venía en la mochila de los italianos, españoles, que venían de Europa. Y sí, fue una solución que hoy de algún modo para muchos es un problema. Entonces, pero es todo cuestión de magnitud y de su propia naturaleza deformada. La pérdida de objetivos, la pérdida. Y de algún modo esto lo hemos tratado de ir atravesando a lo largo de las décadas, cuáles han sido esas posturas y cómo también se tergiversó y cómo perdió entidad, perdió fundamento, perdió validez lo militar durante tanto tiempo y encuentra esta nueva personalidad en las misiones de paz. Una oportunidad de lucimiento, una oportunidad de reivindicación, una oportunidad de hacer algo bajo, es una palabra rara, bajo la auditoría de un ente internacional que es Naciones Unidas. Porque no es común que haya habido 64 misiones en Chipre, que hace 32 años que siguen aceptándonos el poder estar en Chipre. Quiere decir que tantas macanas. Hoy va a estar con nosotros Guillermo Ríos, que fue el último G2 Mission en un Mojib, ahí en India, Pakistán, en la misión. Y también iba a estar Prías Barrera, que iba a venir. Esta era la sorpresa que te iba a dar, que no la digo. Que fue el jefe de las operaciones aéreas, terrestres, navales que se hacen en Chipre, y es un argentino, en una trilogía en que el británico no se va nunca, un extranjero siempre outsider y un argentino que está siempre. A ver, nos hemos ganado ese lugar. Y lo podemos decir con orgullo, pero queda a veces solamente en la familia chiquita de lo militar. Así que bueno, no dije nada, así que la explicación esta le sirve mucho al investigador, a los futuros alumnos, y sé que me consta porque hay mucha gente que está haciendo tesis y que está trabajando en maestrías, en licenciaturas y no sé si en doctorado también en el tema de misiones de paz. Esto es lo mío. Nuestros dos aliados principales, Estados Unidos y Israel, en este punto no piensan lo mismo. Israel quiere que la fuerza de paz del Líbano se vaya. Porque frena o perturba las operaciones militares, ¿no es cierto? Porque esa fuerza de paz no es tan inútil. Es decir, no es tan inútil, ¿por qué? Es lo que sucede. No es tan inútil, cumple una función. Ha tenido 400 muertos. La fuerza de paz desde el 78 que empezó a funcionar, ¿no es cierto? 400 muertos sobre un efectivo de 12.000, incluidos los civiles. No es algo tan... No es poco. No es poco. Entonces,
lo que consigue Israel, de acuerdo a sus intereses, es que el presidente argentino retire su contingente de 4, ¿no es cierto? Ningún otro país quiso retirar su contingente. El otro aliado de Argentina, Estados Unidos, rápidamente va a tratar de obtener un cese de fuego en Ucrania, que yo creo que lo va a obtener. Y lo primero que va a pedir ahí, ¿qué países están en capacidad y decisión de aportar fuerza de paz? Yo creo que el gobierno argentino, por su política, su seriedad, insisto, decir yo, pero ese yo no va a estar sustentado en la preparación que se debería estar haciendo en este momento para eso. Entonces, ahora sí termino, el tema de Fundi surge como una tesis de investigación, trabajo en acción, pero la situación que ha ido derivando hace de ese trabajo un trabajo muy importante y útil para la reflexión sobre lo que está pasando en el mundo, donde mayor guerra europea desde la caída del muro, en realidad mayor guerra europea desde el 45, como guerra desde el 45, no desde la caída del muro. Mayor guerra en Medio Oriente de la constitución del Estado de Israel, segunda noción. Y el otro tema que todavía no está elaborado, pero para mí está, la primera guerra, ¿no es cierto?, euroasiática en muchos siglos, Bueno, los felicito por el libro. Hola, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Alejandra Formoso Rosola y como parte del equipo de Cascos Azules queríamos invitarte a que si te gustaron estos videos te suscribas y le des un like. Es una forma de colaborar para los que trabajan por la paz. La paz del mundo es la paz de Argentina. Sé parte de esta epopeya. Acompáñanos. Gracias.